Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Muchas gracias, Federico Suberbi. Justo te comentaba que un apellido diferente, ¿no? Cierto. De todas maneras, otro día podríamos profundizar sobre eso. Yo quisiera que, Federico, nos cuentes cómo ves la comunicación en América Latina mirando al 2030, que es un poco el objetivo, ¿no es cierto?, del primer Congreso Latinoamericano CIESPAL-FELAFAX. No sé si por ahí nos puedes dar unos nortes, unas miradas, unas reflexiones para dialogar en este momento. Sí, gracias por esta oportunidad de participar en este diálogo y también en el Congreso, porque mencioné al principio de mi presentación que estuve aquí por primera vez hace 50 años, justamente, cuando estaba en otro lugar, la sede de CIESPAL. Y la participación en aquel entonces me permitió hacer mi primera publicación de un proyecto de investigación que hicimos uno de los grupos que estábamos en ese seminario de periodismo. Y también conocí al doctor Luis Ramiro Beltrán, quien me orientó para ir a estudiar mi doctorado en Wisconsin sin americanizarme más de lo que ya yo estaba. Y gracias a esa conexión, bueno, antes de salir de aquí, de Quito, ya tenía se me estaban abriendo las puertas allá para el doctorado, y entonces me permitió ese inicio de una perspectiva muy amplia, global, norte-sur de la ciencia de la comunicación. Y cuando me pregunta cómo veo el 2030, le contesto que lo más indispensable es que se tenga desde grados elementales la educación de alfabetización mediática, porque si no se tiene ese conocimiento ya cuando se llega a la universidad para estudiar comunicación, ya se tienen unos marcos de referencia que han sido afectados por la propaganda, la ciberpropaganda y hoy día la inteligencia artificial, que puede que no sea tan real como lo que debe ser. Entonces, digamos, cuando el ciudadano, la población, el profesional de la comunicación no tiene una alfabetización previa a sus estudios, además, e inclusive en sus estudios, de esta alfabetización mediática, tal vez no logra visibilizar todos estos elementos potenciales que están circulando o no los logra canalizar posiblemente a futuro. ¿Cómo planteas este tema de la alfabetización mediática? Desde grados elementales se le debe enseñar a los estudiantes, a cualquiera, y también a los adultos que ya no están en la escuela, cómo se producen las noticias, cómo se producen las imágenes, la creación de imágenes para provocar emociones, como parte de la norma de producción tanto de noticias como de entretenimiento, y mucho más aún campañas políticas. Cuando a la persona se le educa que eso es la norma, es como cuando tú vas al cine y estás viendo una película de horror, pero de momento te transportas en tu mente detrás de la cámara. Y ahora sabes que eso es tinta roja, sabes que aquel no lo mataron, sabes que la pistola no estaba cargada de nada. Te afecta mucho menos porque sabes la construcción de esa imagen. Pero cuando no lo sabes y lo estás viendo, aunque sabes que es ficción, te afecta emocionalmente de una forma muy distinta. La alfabetización para mí es parte de la alfabetización para mí, es educar a las personas sobre cómo se crean las imágenes para provocar emociones, buenas, malas, pero en la campaña política, número uno es miedo. Y miedo al contrincante. Si uno conoce ese proceso, ya tiene un marco de referencia distinto para recibir e interpretar esas imágenes y esa propaganda cibernética. Y esta alfabetización que te permite entender, ¿no es cierto?, la producción de contenidos, te permite entender el manejo de redes sociales, te puede permitir entender la construcción de las narrativas, etcétera. Tal vez no puede ser un paso interesante en la reflexión, no solo entender, sino también volverme un productor. Correcto. Un productor que narre más
verdades que creaciones ficticias aparentando ser verdades. A lo mínimo permite que la persona no esté tan afectada por esas imágenes que se repiten, porque otro de los factores de la alfabetización mediática es reconocer por lo menos 4 factores que contribuyen a que los medios y los mensajes afecten a las personas. Número 1 es la repetición. Mientras más se repite algo, más te va a afectar, sea lo que sea. Desde un cariño hasta un regaño de los padres, hasta una campaña política o un anuncio comercial. La repetición, número 1, si se presenta en forma dramática. Número 3, si es relevante para tu entorno en un momento. Pero el factor más importante es si se tiene un marco de referencia para interpretar. Y yo le digo a los estudiantes que cuando estamos en las clases entendiendo cómo funcionan los medios, le estamos dando marcos de referencia para entender cómo funcionan los medios, cómo funciona la política, cómo funciona la economía, la centralización de la economía, de la política, los controles que vienen de afuera, de adentro. Todo eso son los marcos de referencia que se le van dando y se deben dar a los estudiantes, desde alumnos hasta adultos, sobre cómo funcionan las noticias, el entretenimiento y demás, para que ya con esos criterios tiene más control sobre cómo la afectan. Entonces, lo que tú me parece muy interesante esto de que muchas veces pensamos desde la comunicación que te dicen hay un emisor, hay un perceptor o receptor, como se le dice. Eso se puede entender en un marco de referencia. Correcto. Es decir, sin ello están ahí, actúan, generan mensajes, pero no los puedo entender. Sí. Entonces lo importante es como ir fortaleciendo una mirada que solos no existen, sino que hay un contexto, hay un marco de referencia que es el que le da los sentidos a esta comunicación. Correcto. Entonces, esta alfabetización, ¿cómo lo plantearíamos en los diversos niveles? En la escuelita, en el colegio, en la universidad, con grupos ciudadanos, en las comunidades. ¿Cómo ves ese proceso? Buscando ejemplos de los entornos de la vida real de esas personas. A los jóvenes de mis clases yo les decía un ejemplo muy sencillo y lo entendían bastante rápido. Cuando tienes hambre, los anuncios de comida te van a afectar al tiro, como dicen los chilenos. Cuando no tienes hambre, no importa que lo repitan. Pues entiende eso. Vamos a otro ejemplo. Díganme la película de horror, la peor que han visto, la que más miedo le provocó. Ok, pues vamos a traerla ahora en el salón de clase, prendemos todas las luces y hasta le traigo popcorn, por decirlo en inglés, ¿no? Y la vamos a ver y bueno, le va a afectar un poquito. Ahora vayan a ver esa misma película esta noche, sin luna, en una casa de campo, ustedes solitos. A ver qué le va a decir. Ya sabe la reacción de los alumnos, igual. Entonces, pues es el marco de referencia para entender que no es la imagen, sino cómo uno está, el entorno donde se está recibiendo. Pues se buscan los ejemplos para los niños como para los adultos. Los ejemplos que más sean relevantes para esas personas. Si es de consumo, si es de hambre, o sea, de comida, si es de política, vamos a buscarlo y vamos a ver de distintos puntos de vista. Y eso son ejemplos que ellos mismos traen al diálogo. Y con los niños se hace muy fácil también. Claro, y lo que ¿Cuál es su caricatura favorita? Tú dices, este marco de referencia, este elemento de comunicación, va a marcarse en función de lo que está mediando, la mediación. Correcto. Si está mediando una oscuridad, un cuarto oscuro, esa mediación me genera otro contenido. Sí. Si estoy en una fiesta, puede estar prendida la televisión, que no le voy a hacer caso. Hay unas mediaciones permanentes en estos marcos de referencia que definen ese contenido. Y uno le voy a dar otro ejemplo, porque lo uso mucho en distintas charlas y lo sé en mis clases, porque cuando yo comencé a estudiar este tema de los efectos de los medios, de la televisión, veía a mi hija de 4 años en aquel entonces, jugando con las muñecas, y las muñecas que se portaban eran las oscuritas, las negritas, las que yo le había traído de distintos países. Y las que se portaban muy bien en su juego eran las Barbie. Y yo quedé apavorado cuando vi eso porque... Estaba reproduciendo... Sí, pero no es de nuestra familia, porque las familias somos de distintos colores y razas y todo. Y el entorno de juego de ella era muy multiétnico, multirracial, multinacional.
Entonces, ¿de dónde venía eso? De la televisión. Ok, me senté a ver televisión con ella y empecé con algo que era muy significativo del entorno de ella, los pitufos. Ok, hija, ¿y por qué la Smurfette solamente está pidiendo ayuda y por qué ella no lo resuelve? Y mira, viste que aquel otro... Entonces, le hacía preguntas interconectando y cuando ya fue aprendiendo, tenía marco de referencia de lo que estaba viendo que no necesariamente era la realidad que le presentaban en la televisión, había otra posible interpretación. Y eso se hace con lo que es relevante para un niño. Le podría dar otro ejemplo, porque a los años hizo una crítica del Rey León, del racismo de Walt Disney por su cuenta. ¿Y cómo lo hizo? Porque ya estaba interpretando de otra forma la imagen de las voces de las hienas, que eran afroamericanas y eran las malas, y el Rey León, otro acento y otras cosas. Y eso fue ya... tuvo un marco de referencia para interpretar las imágenes que le rodeaban. Y ya el efecto de ese racismo que se presenta, que se repite, no le estaba marcando cómo ella veía el mundo. Entonces, esta importancia que ya está más que clara de esta alfabetización mediática, que lo replanteas y que me parece totalmente pertinente, ¿qué pasos tenemos que dar para que eso se comience a dar con mayor claridad? Porque creo que hay experiencias buenas en América Latina sobre estos temas, pero no está como instaurado ya en los procesos. No. ¿Qué pasos tendríamos que dar? Convencer a las personas que dirigen las escuelas de comunicación que uno de los cursos básicos, aparte de introducción a las ciencias de la comunicación, por usar un ejemplo, que sea introducción a la alfabetización mediática y que como parte del curso o un segundo semestre, eso que están aprendiendo vayan a aplicarlo en la comunidad. Yo di un curso de esos en una de las universidades en las cuales trabajé en Estados Unidos y tenía 18 estudiantes y se dividieron en grupos para hacer alfabetización mediática. Uno lo hicieron con una comunidad de personas mayores, otro lo hicieron con un grupo de jóvenes que le hicieron la alfabetización sobre hacer las niñas conscientes de las palabras de las canciones favoritas de ellas. Y quedaron espantadas porque ellas cantaban la canción, pero no se daban cuenta de lo sexistas que eran esas canciones. Correcto. Entonces los estudiantes fueron a distintos lugares y yo creo que eso sería excelentísimo, porque entonces vamos a aplicarlo ahora a un entorno político. Y cuando se cambia al entorno político, viene otra parte de la alfabetización. ¿Qué dicen los medios sobre quién decide lo que sea? El presupuesto, la elección, lo que sea. ¿Quién decide? ¿Cómo se tomaron esas decisiones? Y la tercera pregunta, la clave, ¿quién se benefició y quién no se benefició de esas decisiones? Ahora vamos a enseñar a la gente en tu comunidad, en tu club, en tu grupo social, quién toma las decisiones, cómo se tomaron y quién se benefició y quién no se benefició y qué se puede hacer para ampliar. Entonces, eso también es parte de la alfabetización. Echen a los estudiantes a que vayan a hacer ese tipo de alfabetización en sus respectivos entornos y se cambia empezando en primer año de universidad. Y en algún sitio donde haya maestros de escuela elemental que le interese, vengan, les vamos a educar a ustedes para que en un tallercito también le enseñen esto a los niños. Muchas gracias, Federico, pero quiero pasar a otro tema. Ahí tienes un libro que querías contarnos. Sí. Cuéntenos. Un orgullo. Este libro es la versión en español ampliada, actualizada, de la primera antología de los medios de comunicación de Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico, pero hice mi doctorado en Wisconsin, no me dieron trabajo en Puerto Rico porque soy de los que cree que Puerto Rico debe ser un país independiente y las autoridades universitarias y políticas pues creen lo contrario. Entonces hice mi carrera en Estados Unidos haciendo temas de los latinos y los medios de comunicación. Una vez estaba ya a punto de jubilarme, bueno, ya me había jubilado de salario. Recibí una beca para ir a hacer un año en la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Y la beca era, usted venga aquí, siéntese a leer y escribir. Y nos da charlas de vez en cuando. Salió la versión en inglés el año pasado, en el 2018. El año pasado saqué la versión en español y en la primera antología de comunicación política de Puerto Rico con la coautoría de Sandra Rodríguez Coto, colega de Puerto Rico, ella es un periodista de Puerto Rico, y Jairo Lugo Cando, venezolano,
que estaba en la Universidad de Leeds en aquel entonces y fue quien me llevó de anfitrión. Y pues con mucho gusto he podido escribir lo que siempre quise aprender, que no había cursos en mi escuela, ni en la Universidad de Puerto Rico. Y es una economía política, historia de los medios y entrevistas con 60 periodistas. Interesante. Y también sugerencia, tiene 892 referencias bibliográficas. Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo se llama el libro? Para entender los medios de comunicación de Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis. Muy bien, Federico, nos parece totalmente muy rico que además a veces nos den tiempo para escribir. Sí. Que te hayan dicho, venga, escriba. Nada más. No tuve que leer ninguna tesis, no tuve que dar una clase de 3 veces o 2 veces por semana. Fue una bendición que yo no esperaba, porque decía yo, ¿cómo es que los evaluadores de la solicitud en Inglaterra van a pensar que un puertorriqueño jubilado en Estados Unidos va a ir a Inglaterra a escribir sobre la condición colonial de los medios de Puerto Rico? Pues sí, porque hay un centro de estudios coloniales, postcoloniales. Claro. Pues venga. Entonces, ahora el próximo año sale el próximo libro, que es la primera antología de comunicación política de Puerto Rico, ya específicamente sobre comunicación y política de Puerto Rico. Gracias, Federico, por tu tiempo. Te agradezco tu presencia aquí y nos veremos otra vez. Yo le agradezco a ustedes esta oportunidad de compartir un poquito de lo que uno aprende a través de los años, que no se quiere jubilar. Qué bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.